comportamiento humano, etc. Entonces, esto ocurrió en el 64, ¿sí? Aquí en Monterrey. Es la única carta que yo conozco, puedo estar equivocado, a lo mejor hay otra en Cuernavaca o en Yucatán, pero que no la conozco, ¿sí? Y la he buscado por internet y no he encontrado nada. Y es la única carta que conozco y que ocurrió aquí en Monterrey. Y es, te digo, es una historia, lo que está pegado a esto es una historia muy larga y muy compleja. Nos vamos a la siguiente imagen. Esta es otra parte de la carta, que tiene que ver con eso de la comunicación. Y así como llegaba esto, pues llegaban otras cosas y se revisaban las fórmulas y todo, pues era gente de la universidad, un físico, y pues como que sí checaba, ¿no?, de que lo que decían. Entonces es una cuestión muy interesante. De hecho, a pesar de todos los años que han pasado, en Bolivia existe un grupo que se llama las Mujeres de Humo, ¿sí? Así se llama. Aparentemente lo fundaron, lo integraron puras mujeres al principio, ahorita ya también tienen nombres, pero ellos van por otro lado. Ya me metí yo y investigué, y ellos traen otra onda muy diferente a lo que era realmente en un principio este. Nos vamos a la siguiente imagen. Este prácticamente es el símbolo de humo. A lo largo de mis investigaciones, de las conferencias, hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, yo cuando era niño, sobre todo gente joven, ¿sí?, que no sabía de humo, me decía, yo soñaba ese símbolo, pero yo no sabía qué onda, yo no sabía nada. Ya cuando descubrieron esto dijeron, tiene que ver con esto, pero ¿por qué lo soñaba? Adelante. Ahora vamos a hacer un viaje hacia el origen del símbolo. Yo me puse a buscar, bueno, ese símbolo, ¿de dónde pudo haber provenido? Independientemente de la mente de un bromista o de una inteligencia extraterrestre. Y descubro que este personaje, que se llamaba David Lazzaretti, primero era un hombre común y corriente, era un hombre que trabajaba, vivió entre 1880 y tantos, no, murió en 1880 y tantos, pero murió en el del siglo XIX, en Italia, casado con hijos. Un día tiene una revelación divina y cambia su vida, ¿sí? Y entonces se vuelve un predicador y funda una iglesia diferente, una iglesia que él decía que la iglesia que estaba en ese momento, la iglesia católica, se había salido del concepto original del cristianismo, y él funda una iglesia. Nos vamos a la siguiente imagen. Y él usa ese símbolo. Aquí está hablando con el Papa, porque después que tuvo el encuentro, él se fue a meditar a una cueva, y según su versión, se fue a meditar una cueva 44 días, y en esa cueva se le aparece San Pedro, ¿sí?, según él, y le imprime en la frente, con la mano, con el dedo, ese símbolo que podemos ver ahí, que es el mismo de humo. Posteriormente va con el Papa y le dice lo que está haciendo. Él predicaba a la gente más pobre, a los que nadie veía. Tenía muchos seguidores, ¿sí? Le decían que él era un santo, un hombre santo. Adelante. Este es uno de los lugares donde él predicaba. Si ustedes pueden ver donde están las campanas arribita, ¿sí?, ahí está también el símbolo. Adelante. Y en el alfabeto ruso, ¿sí?, hay una letra que traducida al español es PH, ¿sí?, que es igual, exactamente igual al símbolo mita. Debo decirles que este predicador, para terminar con él,
llegó el momento en que él traía una idea así media socialista, ¿sí? Entre un cristianismo original pero muy social. Entonces los empresarios, los dueños de empresas, pues empezaron a protestar porque hacía huelgas, hacía manifestaciones con toda la gente pobre lo seguía. Entonces el Papa, cuando se da cuenta de sus ideas que no coincidían con la de él, cuando él fue a verlo, le dio la bendición que le siguiera adelante porque no sabía todo lo que traía en el morral. Ya después lo excomulgó. Y en ese mismo año, de 1886, muere en una manifestación, un policía dispara y lo mata. Y ahí acaba la historia de él, pero él usó este emblema en la ropa, todos sus seguidores lo traían en la ropa, en su reloj, en su Biblia, ese era el símbolo. Y esa letra rusa también tiene que ver con el símbolo. Ahora nos vamos a ir más atrás. A ver si lo podemos hacer un poquito más grande, amigo. Miren, en la parte superior derecha, después de lo que parece una lechuza o un águila, ¿tú ya la viste o todavía no? ¿Sí? Exactamente, ese es un papiro egipcio que se llama Tulli, T-U-L-L-I. Lleva ese nombre porque el que lo descubrió, así se apellidaba, lo descubrió en los archivos del Vaticano, ¿sí? Y ahí podemos ver ese símbolo. Y lo que está aquí narra la historia en la época de un faraón, Tutmosis III, de la aparición de varios soles o discos que asustaron al faraón y a todos los que estaban con él, y que fue tan impresionante que lo dejaron escrito, ¿sí? Entonces, curiosamente ese símbolo que tiene que ver con los sumitas está dentro de una historia que cuentan los egipcios que tiene relación con los ovnis. No sé si los ovnis traerían el símbolo o no lo traerían, pero esa es la historia. Adelante. Bueno, aquí es donde se forma el primer club. 1974, agosto 14, si mal no recuerdo, formamos el primer club aquí en Monterrey. Este vino a ser el primer club en todo Nuevo León y en toda la provincia mexicana, y el segundo en todo México. Estuvimos en el Condominio del Norte, piso 23, durante cerca de 10 años. La siguiente imagen. Esta es una foto de la época, de la gente que estaba en el club. Ahí está un servidor, cuando estábamos jóvenes y bellos. Al lado del moreno, de pelo largo, con lentes. Puro John Lennon, ¿verdad? Bueno, estos son algunos de los miembros del Omniclub de aquella época, Omniclub Internacional, y algunos compañeros. La vez pasada, en la plática pasada, vino uno de los que estuvo ahí en la siguiente foto, adelante. Mucha gente de ella pues le perdí la huella, pero el que está entre las dos damas que están sentadas ahí se llama Heriberto Garza Pérez. Vino por aquí, ya teníamos muchos años de no vernos, y pues ahí estamos. Yo soy el de camisa negra, que está ahí al fondo, ¿sí? Curiosamente, en esa época, lo que era el Canal 12 estaba en el último piso, no me acuerdo si era el 25 o algo así, ahí estaba Benavides también. A veces llegaba ahí con nosotros a platicar un rato. Bueno, adelante. Una noticia como esta, pues hay muchas, ¿verdad? Objetos luminosos aparecen al poniente, y esas dos estrellitas que se ven ahí fueron unos objetos que estuvieron
apareciendo durante varios días al poniente de Monterrey, ¿sí? Y pues llamó la atención, unos decían que eran estrellas y otros que no, y que porque se movían y que no se movían, pero ahí está ese objeto. Eso fue en la década de los 70, ¿sí? Adelante. Aquí está un servidor en un programa de televisión, Canal 8. Canal 8 se llamaba Senpai, ¿sí? Que después se convirtió en 28, pero estaba en la colonia Roma, este canal. Y pues fue una de nuestras primeras apariciones en televisión. Ahí atrás se ve parte del escudo del Omniclub Internacional. Adelante. Esta fotografía, así de sencilla como la ven, es del Tribuna de Monterrey, un periódico que ya desapareció, pero esa foto que está ahí es de 1969. Es la primera fotografía que conocemos tomada de un ovni en Monterrey, ¿sí? La tomó un reportero del periódico El Tribuna, ¿sí? Se subió a la azotea y de ahí la tomó. Venía esa luz del Cerro de las Mitras y hubo muchas llamadas de gente que la empezó a reportar. Curiosamente, unos años más tarde, en los 70s, otro reportero gráfico del Tribuna tomaría una secuencia de fotografías de las más interesantes. Y hay una historia también muy interesante que les voy a narrar. Bueno, esta es la historia de un peluquero que vivía en Valle Verde en los años 70 y que aseguraba que había visto ovnis. Este fue uno de los primeros casos que investigamos en el Omniclub Internacional, porque el Omniclub se fundó el día 14 de agosto del 74. A él le ocurrieron los hechos el día 14 de agosto del 74, aunque la nota salió como más adelante, no recuerdo exactamente la fecha, pero más bien le había pasado antes y fue en agosto cuando salió publicada. El reportero fue Plácido Garza y entonces fuimos a platicar con él. La primera parte de su historia tenía que ver con ovnis que él veía. Él vivía en el tercer piso de un edificio de Valle Verde. Estamos hablando del 74. Imagínense, iban comenzando las colonias a crecer, había muchos terrenos baldíos, mucho monte. Y él desde el tercer piso pues veía luces. Veía, por ejemplo, una luz que estaba en el Cerro de las Mitras, que andaba por la mitad del cerro y luego se venía, pasaba por arriba de su departamento, y cuando entraba en la ciudad de Monterrey, eso es lo que él comentaba, ponía luces como los aviones y hacía ruido como los aviones. Él decía que era un camuflaje que usaban los ovnis, ¿sí? Entonces, alguien que estaba aquí, pues miraba y decía, ah, pues es un avión, hace el ruido de un avión y trae las luces de un avión. Pero él lo había visto venir de la mitad del Cerro de las Mitras, ¿sí? Y en un periodo de varios meses él logró contar cerca de 35 ovnis, unos en forma de lápiz, por eso está ahí con un lápiz, ¿verdad? Está mostrando cómo era la forma del objeto, o forma de cigarro, lo que le llamamos una nave nodriza. Ok, pero el caso más interesante le ocurrió en un domingo de junio del 74. Él asegura que a 100 metros de donde estaba su departamento, había una loma, que esa loma dividía la colonia Valle Verde con la unidad Modelo. Era como una loma natural, una división natural, una pequeña loma. Y en esa pequeña loma vio un destello de luz. Y ya cuando le puso atención, se dio cuenta que era un objeto en forma de huevo que estaba aterrizado ahí, y que le habla a la esposa. Mira, ven, la esposa estaba esperando bebé.
ven para que veas esto que está aquí. La esposa salió, lo estuvo viendo y luego le dio miedo porque dijo, y si está radioactivo, no vaya a afectar al bebé, mejor se metió. Y él siguió viendo. Después se hace una abertura, se abre una especie de puerta y salen tres seres. Nos vamos a la siguiente imagen. Este es un dibujo de lo que él vio. Y bajan tres seres y como el objeto tenía, cosa que no apareció en el dibujo, pero un cinturón negro al centro y giraba de derecha a izquierda. Y aparte, ese cinturón tenía luces, una roja y una negra, una roja y una negra, así, iba girando el cinturón. Y emitía una luz tan intensa que cuando bajaron los seres, él los pudo ver perfectamente. Dice que traían una escafandra que les cubría la cara y llegaba hasta abajo del cuello. Esa escafandra, un traje ajustado, color negro, y aparentemente lo que pudo calcular de donde estaba eran personas altas, de perdido de 1,80 o quizás más. Y luego se meten hacia la oscuridad, donde ya no pegaba la luz de este objeto, y ahí no sabe qué están haciendo. Luego regresan dos, al pasar los minutos regresan dos, se meten a la nave y cierran la puerta. Y luego llega el tercero todo apurado, pone la palma de la mano así y se abre la puerta y entra también apurado. Se cierra y empieza el despegue. Curiosamente, él cuenta algo muy raro. Generalmente pensamos que por la alta tecnología que traen, pues despegan y se van y ya. No. Dice que despegó, no pudo y se volvió a tierra. Y otra vez, lo intentó 2 veces. A la tercera se sostuvo en el aire y ¡pum!, se fue. Esa es la historia de Mario, el peluquero. Una historia muy interesante que inclusive él invitaba a sus vecinos, a sus familiares, para que vieran que no estaba loco, para que ellos vieran lo mismo que él veía, ¿verdad? Y pues mucha gente vio ovnis, sí, con él. Lo de los seres nada más él. Nosotros hicimos una investigación en el lugar de los hechos, ¿sí?, en busca de huellas del aterrizaje, pero no vimos nada fuera de lo común, posiblemente también por las lluvias que habían caído en días pasados. Adelante. Aquí vamos a entrar en una historia muy rara, ¿verdad? Alega ver marcianos, luego muere. Cuando yo vi esta noticia, pues, me llamó la atención y la recorté. Y aquí habla de una persona que trabajaba de lavacoches en La Purísima y que fue a la policía judicial a hacer una denuncia de que la noche anterior que él estaba afuera de su casa, en el porche, llegó un carro igualito al Batimóvil, ¿sí?, y 2 marcianos le dijeron que se subiera. No sé si se subió porque ahí no lo dice, ¿sí? La cuestión es que él fue y puso una denuncia. Unas horas después, la denuncia la puso a las 6 de la mañana. Unas horas después, él se tira a un camión materialista que iba por la calle Ruiz Cortines y se suicida. Entonces, yo lo que hago con esta información es ir a La Purísima. Él era lavacoches, pues había otro lavacoches en La Purísima. Empiezo a preguntarles qué opinaban, si sabían algo de lo del famoso Batimóvil. Y me dicen, no, mira, él era un hombre muy tomador. Yo creo que ya veía alucinaciones, etc. Voy a su casa, vivía por Castelar, ahí en Independencia, y hablo con sus familiares y también me dicen lo mismo, pues no sabemos nada del secuestro y pues le gustaba mucho tomar y yo creo que ya alucinaba. Ok, pues lo guardo, como quiera guardo este recorte
tengo una gaveta especial que se llama Archívese y Olvídese, y ahí la puse. Entonces, pasaron los años y un día, en 1994 por ahí, conozco a una persona que no puedo decir su nombre porque lo prometí, pero me cuenta una historia donde hay un batimóvil de por medio. Nomás me dijo batimóvil y me acordé de esta historia, por eso la puse aquí. Entonces, él me cuenta que esto ocurre en mayo 12 de 1979. A él le ocurre el 6 de mayo del 79, o sea, antes que a Lavacoches. Pero como yo no lo conocía a él, pues no sabía la historia de él, ¿verdad? En el 94, él me cuenta la historia que se los voy a contar. En esa época, él estudiaba de día y trabajaba de noche en un restaurante en el área de San Nicolás. No lo voy a decir cuál es el restaurante, pero imagínense, uno muy antiguo que está en San Nicolás. Y en ese lugar, él trabajaba de mesero en la noche. Y el domingo 6 de mayo, él descansaba, era su día de descanso. Pero él iba al restaurante, ahora iba como cliente, porque ahí se juntaba toda la gente joven. Y él iba ya como cliente al lugar. Como él vive por esa área, ¿sí? Entonces pues, se iba a pie. Y cuando ya estaba como a 2 cuadras para llegar, se para un automóvil al lado de él. Eran como las 7:30 de la noche. Y de adentro del automóvil oye una voz de mujer que le dice, le habla por su nombre. Le dice, oye Simón, ¿vas al restaurante Las Trancas? Y él dice, sí, voy para allá, te llevamos. Ah, bueno, está bien. Él lo que pensó fue que eran clientes del restaurante. Dice, como yo atendía a mucha gente, ellos sabían mi nombre, pero yo no sabía el nombre de todos. Entonces, pues, se baja la mujer, me dice, siéntate aquí. Me siento. El carro era como un batimóvil. Iban adelante 3. Una dama, luego él, luego otra dama, y atrás iban 3 mujeres. Él dice que conforme avanzó el carro y empezó a platicar, se dio cuenta que todas eran jóvenes, todas traían el mismo tipo de corte de pelo, vestían como se vestían en los 70s, y lo curioso es que le dicen, oye, ya cuando iban a llegar al restaurante le dicen, ¿qué te parece si te robamos, Simón? Y él pues dijo, 5 mujeres. Pues sí, róbenme. Y entonces le dicen, te vamos a llevar a la Purísima. Ah, está bueno. Curiosamente la Purísima, acuérdense, era el lugar donde trabajaba Lavacoches. Pero lo último que él se acuerda fue que dijo, róbenme. Ya cuando dijo róbenme, ya no supo de él, se quedó dormido. Cuando abre los ojos, están en una colonia que aparentemente apenas comenzaba, acá por el norte de la ciudad, porque había muchos terrenos baldíos, y entonces pregunta, todo apenado, ¿verdad? Porque se había dormido, no sabía ni por qué. Cuando andaba muy emocionado, pues traía 5 chicas allí. Entonces le dicen, es que el automóvil se descompuso. Entonces le preguntan, cuando se bajan todos, le preguntan, ¿y tú sabes de mecánica, Simón? Él no sabía ni manejar. Entonces dice, sí sé. Y abren el cofre y pues se pone a verlo, ¿verdad? Pero no sabe ni por dónde, ¿sí? Y entonces ellas se dan cuenta y le dicen, ok, Simón, déjanos a nosotros. Dice que las 5 se ponen en el frente del automóvil con el cofre levantado,
de tal manera que él quería acercarse, pues meterse aunque fuera de mirón, pero no le daban la oportunidad porque no había por dónde. Entonces pues se retira más para atrás, todo avergonzado. Dice, primero estaba penado porque me dormí, y ahora porque pues, estaba haciendo el ridículo, no sabía nada de mecánica. Y en eso voltea y en el terreno que estaba enfrente ve que hay un ovni suspendido a unos metros del suelo, que no tenía toda la luz encendida, dice que nomás tenía foquitos alrededor y estaba girando como las manecillas del reloj. Y dice, yo quería decirles a ellas, pero no me salía la voz. Dice, no me salía la voz. Dice, y en cierto momento ellos seguían allá en lo suyo, cierran el cofre y dice, y en eso ya no estaba el ovni. Cuando yo les quería, ya me sale la voz, pues ya no estaba. Entonces, súbete Simón, ya está arreglado el carro. Se suben y se van, y entonces él les dice, pues que le daba mucha pena porque se había quedado dormido y que no había podido ayudarle. Le dice, no te preocupes, no te preocupes. Llegan al restaurante, ahí se baja él, y le prometen que un día lo van a volver a ver. ¿Sí? Y pasa el tiempo y él veía que pues, no las volvía a ver y le entra una desesperación. Dice que él se agarraba caminando ahí por la colonia Cuauhtémoc y todo ese lado, revisando las cocheras de las casas, a ver si veía el famoso Batimóvil, para ver si ahí vivían las chavas estas, ¿verdad? Y así se agarraba, anduvo meses como judío errante por ahí, nunca encontró nada. Pero después de eso le empezaron a pasar muchas cosas raras hasta la fecha. Les voy a mencionar nada más una sola cosa porque aquí lo traigo, lo que les voy a mostrar. Él tiene por costumbre, después de cenar, caminar. Camina por una avenida principal, todas las noches. Y se empezó a dar cuenta que iba caminando por el camellón y de repente veía un papel tirado. Levantaba el papel, se le hacía raro porque pues, el camellón siempre está muy limpio, más en esa colonia. Lo levantaba y veía, por decir una fecha, 4 de mayo de 1947. Ah, qué curioso. Hoy es 4 de mayo de 1997. Ah, pues fue una coincidencia. Pero cada vez que salía a caminar, con mucha frecuencia, se hallaba documentos que coincidía la fecha en que estaba caminando con el documento. Aparte estos documentos, que ahorita los van a ver, porque yo les saqué copia a algunos, están en tan buen estado que parece que los acabaran de hacer. Vamos a ver uno de los documentos. Esta es la renta de una casa de la Ciudad de México. Fíjense la fecha abajo. 46. Creo que es noviembre, ¿verdad? Bueno, pues en esa misma fecha, pero del 96, se halló este recibo. ¿Sí? De una casa en que se pagaban 60 pesos en esa época de renta. ¿Verdad? Adelante. Este es una invitación a un bautizo que va a ser en la Catedral de Monterrey y la fecha está acá abajo, junio de 1946, ¿verdad? 45, perdón. Ya vienen los nombres sagrado, catedral, los nombres de los padrinos y todo. Así como este documento tiene un sobre de esos manila lleno de papeles. A mí me permitió agarrar 2 o 3, sacarles una copia. ¿Sí? Así le pasan ese tipo de cosas después de su experiencia. Él no sabe, ni siquiera se lo he dicho yo, lo que ustedes acaban de ver de la noticia del que se suicidó del Batimóvil, ¿sí? Pero a él le siguen pasando